Entonces hoy quiero compartir la palabra del Señor con ustedes. Y el pastor Orlando hace unos 15 días, hace unas semanas atrás, estuvo hablando acerca de aspectos que hacen que la iglesia pierda efectividad. Y estuvo hablando acerca de las iglesias en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Hoy me gustaría que volviéramos al libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y que miráramos, bueno, el pastor estuvo hablando acerca de la iglesia de Éfeso, una iglesia que trabaja duro, que se ha esforzado por la obra de Dios, que ha empujado la obra de Dios, pero que ha dejado su primer amor. Y esta es una característica no solamente de ese tiempo, ¿cierto? Porque estas 7 iglesias, este mensaje a las 7 iglesias, caracterizan las iglesias de cierto periodo de tiempo en la historia atrás. Pero también, como es el libro de Apocalipsis, están escritas allí, también estos escritos son escritos proféticos, ustedes saben, o sea que está contando de la historia, pero también está hablando para un futuro. Este es un libro donde podemos ver profecía de Dios, y quizás por eso mucha gente teme, ¿no? Mucha gente le da miedo abrir el libro y mucha gente piensa que qué terror. Pero realmente lo que el Señor nos está mostrando es que lo que pasó en la historia quizás pase. Y no quizás, muy probable, va a pasar. Si el Señor lo escribió, si el Señor permitió que Juan, el apóstol, escribiera todas estas palabras, no fue casualidad. Y habla a las diferentes iglesias, habla a las 7 iglesias. Y el pastor Rolando, como les dije antes, habló de la iglesia de Éfeso, una iglesia que trabajó duro, una iglesia que sirvió al Señor, pero que perdió su primer amor. Y el Señor entonces nos exhorta para que volvamos a los comienzos, para que volvamos a ese amor que teníamos por el Señor, que entregábamos todo por amor a Él. Amén. Y si usted quiere ver este mensaje, pues está en el YouTube, usted lo puede ver. Pero hoy me gustaría que habláramos acerca de la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna está en el capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 8 al versículo 11. Del versículo 8 al versículo 11. Y me gustaría que ustedes abrieran su Biblia y pudiéramos leer estos versículos, porque es muy importante que nosotros leamos la Biblia. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, ponga atención: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta iglesia de Esmirna, el Señor le dice 3 características, 3 cosas especiales. Y la primera cosa que le dice es que es una iglesia que conoce al Señor, conoce sus obras, conoce su tribulación y conoce su pobreza. Y lo que primero quiero decirles es que el Señor ve cada una de las iglesias, ve la iglesia de hoy en general, nos ve a todos, su iglesia, la iglesia de Cristo, pero también cada una de las comunidades de fe. Y dice yo conozco, es decir, que sabe lo que pasa en cada una de las congregaciones. El Señor sabe lo que sucede con su iglesia. Y dice 3 cosas. Dice que conoce sus obras, que conoce su tribulación y que conoce su pobreza.
Y definitivamente esta es una iglesia que se caracteriza por ser una congregación de una profunda fe, de una sanidad doctrinal. Es una iglesia que se caracteriza por ser espiritual, por buscar a Dios. Y me llama la atención porque esta no es una iglesia que el Señor le reprocha como a las otras, como vimos en Éfeso, que el Señor le dice, mira, tú has hecho la obra de Dios, pero, en esta iglesia el Señor no dice el pero, es decir, no hay un reproche. El Señor no le dice por qué no hiciste o qué dejaste de hacer, sino que solamente nombra estas características. Y esas obras yo me puse a investigar, bueno Señor, ¿cuáles eran las obras que tú conocías de ellos? Y buscando, yo decía, pero no encuentro que ellos hayan hecho ninguna obra en especial, pero sí hicieron algo, y es que ellos se mantuvieron firmes. Fue una iglesia, como dije antes, que perseveró, una iglesia que buscó al Señor, una iglesia que amaba al Señor con todo su ser. Y esta iglesia, en cuanto a la historia, fue el primer grupo de cristianos después, durante el tiempo de los apóstoles, después de que el Señor Jesús muere, y entonces viene el avivamiento y reciben al Espíritu Santo y empieza entonces la iglesia a crecer, ¿cierto? Pero entonces viene la tribulación. ¿Por qué? Porque empieza la persecución. Es una iglesia perseguida. Este es un tiempo de la historia donde el Imperio Romano, si ustedes leen, el Imperio Romano estaba tomando mucho más tierras, y cada vez alcanzaba más regiones y se fortalecía. Entonces lo que pasó es que este emperador, este señor, pensaba que él era el soberano, y realmente lo era, ¿cierto? Porque toda la gente entonces empezó no solamente a creer que era el principal de las ciudades, ¿cierto?, el que reinaba sobre las ciudades, sino que empezó a creer que era un Dios. Entonces empezaron a venerarlo. Y entonces los cristianos empezaron a ser perseguidos, porque los cristianos no podían venerar a otro Dios, ¿cierto?, sino a nuestro Dios todopoderoso. Y ellos tuvieron que pasar penalidades, tuvieron que pasar luchas, tuvieron que pasar pruebas. Ellos tuvieron que esconderse aún. No sé si ustedes han leído en la historia, pero me gustaría tanto que ustedes puedan leer en la historia, porque si el Señor puso en Apocalipsis esta iglesia, es porque, como les dije antes, fue en la historia, pero en este tiempo hay otro tipo de persecución. Y es una iglesia que también es una muestra de la profecía de Dios, de lo que Dios tiene para su iglesia y de lo que estamos viendo en este tiempo. Amén. Entonces fue una iglesia que aún tuvo que esconderse para poder sobrevivir. Ellos no tenían la libertad como nosotros de poder adorar a Dios, de poder levantar las manos. Y aún en muchas ocasiones nosotros no queremos, ni siquiera los brazos nos pesan. Ellos, cuánto hubieran anhelado por gritar, amo a Jesús, poder expresar con su corazón, con su mente, con su ser entero, levantando sus manos, gritando, amo al Señor Jesús, pertenezco a Cristo. Pero en ese tiempo no era así. Aún se escondieron en las catacumbas. Si ustedes han leído, las catacumbas eran lugares donde enterraban a los muertos. Eran como cosas en el fondo, como cavernas, gracias. Y ellos allá tenían que meterse allí para poder ser guardados, y allí adoraban a Dios. Y allí encontraron muchos símbolos de cosas que ellos escribían. Y no sé si ustedes han visto, pero hay un símbolo que nosotros todos lo usamos, es un pescadito. ¿Sí han visto? Que hay muchas cosas que hacen de publicidad poniendo un pescadito, y está hablando acerca del cristianismo. Pues ese pescadito, encontré que esas figuras las hacían los cristianos en las catacumbas.
Eran figuras que ellos hacían y representaban el amor de Dios, representaban que el Señor estaba con ellos y representaba cuánto ellos amaban al Señor, pero allá escondidos ellos no dejaban de orar, ellos no dejaban de clamar, ellos no dejaban de decir al Señor cuánto le amaban, como estábamos cantando ahorita. Entonces, en sí ellos no, digamos que su obra fue permanecer firmes. Y esa permanencia firme, esa decisión de fe, esa decisión de seguir adelante a pesar de las circunstancias, a pesar que todo el imperio romano estaba en contra de ellos, esa decisión de ellos de amar a Jesús y de no dejar que nada ni nadie les quitara ese privilegio de decirse cristianos, de llamarse cristianos. Entonces ese privilegio hizo que ellos se caracterizaran delante de Dios, y esa fue la obra que ellos hicieron. Y muchos de ellos no pudieron aguantar. Muchos de ellos, no toda la gente tiene la misma capacidad de resistencia y de persistencia, ¿cierto? Como en este tiempo. Pero los que no pudieron aguantar, ¿sabe qué hicieron? Salieron de las ciudades, salieron y se expandieron, se fueron lejos para evitar que los persiguieran. Y en medio de eso, en el lugar donde ellos llegaban, empezaban a hablar del amor de Jesús. Y allí se empezó el evangelio a extender. Y entonces el evangelio también creció, aumentó, y el evangelio fue hacia adelante, porque hubo personas que aunque en el momento de la persecución no pudieron más y salieron, pero también donde fueron un testimonio fiel de lo que Dios era y de lo que Dios había hecho en su corazón. Amén. Podríamos compararnos por un momento con esa iglesia de Esmirna y podríamos decir cómo han cambiado las cosas, ¿cierto? Y estábamos hablando, el pastor Rolando estaba diciendo que esta iglesia, nuestra iglesia de hoy, la iglesia, no solamente nosotros, sino la iglesia en general, ha perdido efectividad porque no quiere sufrir. Nosotros nos hemos acostumbrado a la comodidad. No sé si ustedes cuando estaban en sus países pasaron por tribulación siendo cristianos. No sé cuántos recibieron a Jesús en su país de origen, pero yo lo recibí en mi país de origen. Y yo me acuerdo que el evangelio hace unos más de 20 años era doblar rodilla, era pasar tiempos en oración, noches enteras orando. Y ahí en esa oración era que Dios llamaba a la gente a servirle. Era quizás para muchos caminar horas para poder llegar a la iglesia. Era pasar muchas dificultades. Todavía hay lugares donde viven esto, en este tiempo. Pero la iglesia de hoy se ha vuelto una iglesia cómoda, se ha vuelto una iglesia que no quiere sufrir. Y nuestro sufrimiento no tiene nada que ver a lo que era el sufrimiento de ellos hace muchos siglos. Nuestro sufrimiento quizás podría ser que está haciendo mucho frío y ¿cómo vamos a salir de la cama para ir a la iglesia? Nuestro sufrimiento puede ser que gente nos rechace, ¿cierto? Pero eso no tiene nada que ver con lo que los cristianos de aquella época vivieron. Estamos viviendo en un tiempo cómodo, en un tiempo como en Éfeso. La iglesia era una iglesia donde estaba en una ciudad muy bonita, como estamos hoy en ciudades hermosas, ¿cierto? Pero ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Por qué ha perdido su efectividad? ¿Por qué ha dejado el sacrificio, el esfuerzo? ¿Por qué se ha acomodado? Yo creo que el Señor nos está llamando a un tiempo de esforzarnos por ser cristianos, de tomar las cosas de Dios en serio y de ponernos la prioridad sea buscar a Dios y su presencia.
¿Cuántas veces hemos dejado quizás de venir a la iglesia porque un hermano no nos saludó o porque simplemente no me gustó el mensaje o simplemente porque no cantaron la canción que yo quería? Mucha gente de la iglesia, o varios, algunos, se han ido a la iglesia porque no hemos cantado la canción que quería que cantáramos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo creo que el Señor nos está haciendo un llamado. Y como les dije, esto es un mensaje profético que sucedió en la historia, pero que yo he estado pensando, Señor, ¿por qué nos estás hablando esto en este tiempo? ¿Será que va a venir persecución contra la iglesia? Y podemos ver lo que estamos viviendo hoy. Podemos ver cuántas ideologías contrarias se han levantado. Y el pueblo de Dios está callado. Nosotros estemos callados. Mientras que en ese tiempo los hermanos estaban firmes, estaban orando, aunque fueron perseguidos, dañados por más de 300 años, hermanos, allí permanecieron. Allí permanecieron. Y saben que de 300,000 creyentes, en medio de la persecución llegaron a ser 8 millones de creyentes. Nosotros tenemos un desafío hoy muy grande y no esperemos a que el Señor mande persecución, dolor, para que nosotros hagamos la obra de Dios. Tenemos un llamado del Señor para levantarnos. Entonces la iglesia fue una iglesia donde el Señor conocía sus obras, donde el Señor conoció sus tribulaciones. Fue una iglesia sufrida, una iglesia que pasó dificultades, pasó martirio. Y me llamó mucho la atención algo que estudié, y es que los romanos, ¿saben qué hacían los romanos en esos coliseos? Que todavía muchos de ellos existen. Ellos ponían a los cristianos en medio de los leones, y para ellos disfrutaban ver cómo los leones se comían a los cristianos. Ese era su entretenimiento. Y los cristianos allí, mientras estaban siendo expuestos al peligro, ellos lo que hacían era cantar alabanzas y ponerse en las manos del Señor. En esa época ser cristiano era traicionar al Estado. Decir Jesucristo es mi Señor, como decimos nosotros hoy tan fácil, era traicionar al Estado. Así que nosotros tenemos un llamado hoy, mis hermanos. Yo quiero animarlos para que ustedes le digan al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? No podemos acomodarnos a un sistema, a este sistema del mundo, a este sistema que está hoy, sino que nosotros tenemos que pararnos firmes a hacer la obra de Dios, a orar, a interceder, que cuando se llame a la oración, ustedes dejen todo para venir a orar. Que si llamamos a irnos a las calles, porque lo vamos a hacer, estamos pensando, hay un lugar aquí cerca donde podemos ir a evangelizar. Estamos haciendo las averiguaciones, cómo vamos a ir, pero necesitamos ir todos. Todos necesitamos ponernos frente para poder hacer la obra de Dios. Todos necesitamos decir: yo aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? Y otra de las características de esta iglesia es que el Señor les dijo: yo conozco tu pobreza. Pero entre paréntesis dice: pero tú eres rico. Y es que el poder de ellos no estaba en las cosas materiales, no estaba en todas las cosas que pudieran tener. De hecho, sí pasaban mucha pobreza. De hecho, no tenían las comodidades, de hecho, no tenían todo lo que nosotros hoy en día tenemos y podemos disfrutar. De hecho, ellos no tenían cómo comer en muchas ocasiones y tenían que orar para que el Señor mandara la provisión. Y hoy en día nosotros disfrutamos todos de tener un plato de comida en nuestra mesa, de podernos subir a un carro y poder ir y venir, ¿cierto? Poder tener un lugar donde vivir.
Ellos no tenían en muchas ocasiones estos privilegios, pero era una iglesia que estaba fortalecida en Dios. Su poder estaba en el Señor. Su poder estaba en la fidelidad al Señor y al poder que tenían en su interior de buscar al Señor con todo su corazón. No necesitaban dinero para decir que amaban al Señor. Que no nos pase a nosotros eso, hermanos. Que pensemos negar la fe porque no tenemos una cosa u otra, porque nos faltan cosas cuando tenemos lo necesario. Que el Señor nos ayude para que no tengamos actitudes pretenciosas ni orgullosas. Si el Señor te ha dado algo, así sea poquito, agradece a Dios por lo que Él te ha dado. Que hoy esta iglesia y la iglesia en general, yo creo que necesitamos orar y pedirle al Señor que nos ayude, porque la iglesia de hoy, nosotros tenemos que estar listos para sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo, ¿cierto? Cuando quería que fuera pastor, cuando quería que cuidara las ovejas, cuando quería que fuera a cargo de una iglesia, lo primero que le dijo es que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es decir, van a venir luchas, van a venir problemas, van a venir dificultades. No creamos que todo es color de rosa. Y cuando le digan a usted, venga a esta iglesia porque todo es color de rosa, huya. Porque usted sabe que no es así. Usted sabe que para ser cristiano, para mantenerse firme en la fe, para guardar sus valores, lo que usted es como persona, como creyente, no es fácil. Y el enemigo va a querer dañar lo que usted es. Quizás tergiversar lo que usted es. Decirle que usted no es cristiano, que usted ya no es tal cosa. Pero necesitamos, hermanos, pararnos firmes y decir, Señor, estoy listo a sufrir penalidades. Y si está sufriendo esas penalidades, quizás muchos de ustedes están pasando por sufrimiento, están pasando por tribulación, están pasando por angustia, por momentos difíciles. Yo te digo, este es un llamado de Dios como buen soldado de Jesucristo. ¿Quién dijo que seguir al Señor era fácil? ¿Quién dijo que todo era color de rosa? ¿Quién dijo que no se sufre? Sí se sufre. Sí se pasan momentos de dificultad. Y como Pablo le dijo a Timoteo, miren lo que me encanta, esto dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 5, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y miren lo que dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Es decir, miren, cada vez que nosotros tratamos de buscar un trabajo aquí, yo no sé si les he contado, pero recién llegamos, queríamos buscar trabajo porque necesitábamos sostenernos. Y cada vez que hacíamos eso, el Señor nos cerraba las puertas, nos decía no, no y no. Yo los he llamado aquí y yo los voy a sostener. Y aquí vemos a Pablo diciendo, ninguno que milita, ahora se me perdió, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos soldados, somos sus hijos, somos sus esclavos. Entonces Él es el que manda y dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Es decir, piensa en un atleta. Un atleta no llega a la meta solamente por pasarla, como decimos, no, chévere, por pasarla bien. Porque va caminando, un otro rato va corriendo, cuando se cansa, entonces para y toma agua y lo piensa. No, un atleta se prepara, un atleta está listo para correr las millas que tiene que correr.
Un atleta sabe dónde tiene su mirada, en la meta. Un atleta va corriendo a un paso uniforme, sabiendo que necesita llegar, que no puede parar ante las circunstancias, que no se puede cansar porque hoy el culto no predicó el pastor, que no puede decir, ay, en la primera dificultad no voy a la iglesia, porque Dios no me hizo el milagrito que necesitaba, entonces ya no quiero ser cristiano. Hermanos, el Señor nos está llamando a tener firmeza en la fe, a recordar que somos soldados de Jesucristo, que si nos toca sufrir penalidades lo vamos a hacer. Eso no es un llamado solamente para los que sirven, no es solamente para los que dicen que están en el servicio de pastores o de líderes, es un llamado a los creyentes. Y miren lo que le dice Pablo en el versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Ay, todo lo soporto. Hasta eso hemos dejado de soportar, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Miren lo que dice Pablo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y después que presenta estas tres características de esta iglesia, una iglesia que es perseguida, una iglesia que el Señor conoce sus obras, y es una iglesia que ha sido pobre en cosas materiales, pero al mismo tiempo es rica porque tiene al Señor en su vida y porque es una iglesia que ora, una iglesia que se mantiene firme, una iglesia que está lista a pasar por penalidades, a sufrir como soldado de Jesucristo. Y en el versículo 10 del capítulo 2 de Apocalipsis, si ustedes ven, dice, el Señor les da tres promesas, pero esa promesa de Dios es más pruebas. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. No temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Estamos listos para padecer? ¿Estamos listos para enfrentarnos ante esta sociedad que cada día está más alejada de Dios? Que dice a lo bueno malo y a lo malo bueno, donde se han cambiado los valores. Ustedes saben lo que está pasando en las escuelas aún con los niños pequeños, que un día son niñas y otro día son niños, o son ambas cosas. Aún desde primaria está pasando esto. ¿Qué estamos haciendo como padres ante esto? ¿Cómo nos estamos levantando? Una mujer, una hermana en la fe, me contó su testimonio de que sus hijos de high school llegaron a casa y le contaron a su mamá todo lo que estaba pasando, lo que estoy diciéndoles. Ella fue a la escuela y habló con la principal. Y muy valiente, no irrespetuosa, no faltando el respeto, no haciéndole nada a nadie, daño a nadie, pero hablando lo que son nuestros valores y nuestros principios y lo que nuestros hijos para nosotros representan y el cuidado que nosotros tenemos que tener con ellos. La principal le escuchó y le dijo muchas gracias por venir, porque aquí no viene nadie a decir nada. ¿Sabes? Eso es valentía. Porque nosotros no estamos atacando personas, nosotros estamos protegiendo a nuestros hijos, protegiendo lo que la palabra de Dios dice. Y no podemos aceptar ni acomodarnos a las cosas que el mundo está presentando hoy. Y sabes que si nos levantamos en contra de estas cosas, vamos a sufrir persecución.
Quizás muchos de nosotros tengamos que ir a cárcel, porque estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos dispuestos a eso? Es una reflexión mía. Es algo que yo me estoy preguntando. Es algo que yo misma estoy reflexionando. Porque nosotros no podemos estarnos callados y dejar que todo se vuelva alborotado y dañado y nosotros seguir como que nada está pasando. Por eso el Señor les dijo a ellos: no teman en nada lo que vas a padecer. Nuestra persecución es totalmente diferente a la de ese tiempo. Los romanos ya no van a venir a ponernos en medio de los leones y disfrutar como nos comen los leones. Pero si hay una sociedad que está dañando y que nosotros tenemos que levantarnos allí donde tú estás y poner tus principios, guardar tus hijos, explicarles en casa qué es lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabes que hay un alto índice en las escuelas donde nuestros niños están expuestos a la drogadicción? Un alto índice. ¿Qué estamos haciendo ante eso? ¿Cómo estamos protegiendo a nuestros niños? Nosotros tenemos que despertar, hermanos. Despertar. No temas en nada lo que vas a padecer. Porque si nos toca padecer, el Señor va a estar con nosotros. Amén. Y les dice, lo segundo que les dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Llamado de Dios a no negar nuestra fe. Llamado de Dios a permanecer firmes. Llamado de Dios a no negar lo que hay en nuestro corazón. Un llamado de Dios a que nuestras vidas estén dispuestas para lo que Dios tiene. Y dice: y te daré la corona de vida. Ustedes saben, esta corona se la daban al ganador de los juegos, una corona limpia, una corona hermosa, una corona donde para nosotros no se ganaba por jueces o por dinero, pero para nosotros es una corona incorruptible, es una corona que solamente el Señor la tiene para aquellos que resistan hasta el fin. Es una corona especial. Pues que nosotros podamos recibir esa corona si nos toca pasar por persecución. Y como este mes es el mes de la Biblia, que de verdad no podemos olvidar, me encanta el Salmo 119, cuando el salmista dice: desmaya mi alma, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Cuando venga la tribulación, cuando venga la persecución, cuando venga el momento de dificultad, cuando tú decidas pararte firme en tus convicciones, en tus principios, y venga el ataque del enemigo, tú puedas decir: aunque desfallezca mi alma por tu salvación, espero en tu palabra. Esperar en las promesas de Dios, esperar en lo que Dios te ha dicho, esperar en lo que Él te ha dado en tu promesa, esas promesas que el Señor te ha dado. ¿Sabes? Cuando podamos declarar: Señor, espero en tu palabra. Cuando el salmista dice: espero en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y redentor mío. Esas palabras no salieron en un momento agradable, sino fue en un momento de tribulación y de angustia. Que nosotros podamos esperar en el Señor, que nosotros podamos pararnos firmes, que nosotros no cedamos ante la tentación, ante las cosas del mundo, que nosotros estemos listos para pelear, ser defensa de la fe, para dar defensa de lo que nosotros creemos. ¿Cuántos están listos a eso? Que estemos listos, que no nos agarren descuidados,
porque eso puede pasar en cualquier momento. Que estemos listos y que el Señor nos ayude. Que estemos listos para esperar en la palabra de Dios, en sus promesas, y estemos listos para esperar en el Señor lo que Él va a hacer. Entonces, esta iglesia, una iglesia sufrida, una iglesia que fue molida, una iglesia que pasó dolor, pero una iglesia que se extendió, una iglesia que permaneció, una iglesia que fue hacia adelante, agarrados de la mano del Señor. Que el Señor nos ayude hoy para ser esa iglesia. Si nos toca pasar por dificultad, que podamos estar firmes y tomados de la mano del Señor. Y hoy me gustaría que hiciéramos una oración. Y vamos a orar todos juntos. Primero, por nuestras propias vidas. Segundo, vamos a orar por la iglesia en general. Y tercero, vamos a orar por los pastores y los líderes. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor primero que el Señor nos ayude si tenemos que pasar por momentos de dificultad. Señor, en el nombre de Jesús, toma nuestras vidas en esta mañana, Señor. Padre, gracias porque tú primero conoces cada una de nuestras vidas, conoces tu iglesia, conoces las características de tu iglesia y conoces lo que hoy estamos viviendo, Señor. Padre, en aquel tiempo cuando los cristianos pasaron tantas persecución, tanta dolor, tanta burla, Señor, donde eran maltratados, donde eran acabados por ser creyentes, Señor. Cuántas cosas tú hiciste a través de esa persecución, cómo tú te glorificaste en estas vidas, Señor, que llevaron el evangelio con tanto amor y con tanta firmeza. Señor, cuánto hemos perdido eso hoy, Señor. Ayúdanos, por favor. Yo quiero orar primero por nosotros, por los hermanos normales de la iglesia, por cada siervo, cada persona, Señor, que está pasando por tribulación y por angustia y que quizás está diciendo, mejor no vuelvo a la iglesia, mejor ya no quiero seguir, ya no me interesa seguir a Cristo. Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestras debilidades, perdónanos porque no somos una iglesia que nos hemos parado firmes en contra de las acechanzas del diablo, como esta iglesia que permaneció fiel hasta la muerte. Señor, necesitamos que tú hoy nos tomes, que tú nos levantes, que el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, sea en nuestras vidas. Señor, que cuando tengamos que sufrir penalidades como buenos soldados de Cristo, nosotros podamos estar firmes, parados sobre la roca y podamos ir hacia adelante. Orando juntos, Señor, como tú has mandado en tu palabra, que estemos juntos en oración, juntos apoyándonos, juntos yendo hacia adelante, como una comunidad de fe, como una comunidad que avanza, como una comunidad que está pensando en cómo ganar al perdido. Señor, perdónanos porque hemos perdido efectividad en medio de la comodidad, porque nos hemos acomodado en las grandes ciudades y se nos ha olvidado lo que es sufrir. Se nos ha olvidado lo que quizás vivimos cuando estábamos jóvenes. Se nos ha olvidado lo que tuvimos que pasar y cuántas veces tuvimos que orar para recibir respuestas tuyas. Y cómo tú te glorificaste, cómo tú respondiste a esas oraciones. Señor, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y hoy te pedimos perdón, Señor, porque nos hemos vuelto una iglesia cómoda, una iglesia que no quiere pelear,
una iglesia que no quiere esforzarse, que no quiere sufrir, que quiere todo fácil. Una iglesia que quiere todo hecho, que no le toque hacer nada. Perdónanos, perdónanos, Señor. Oramos por nosotros, perdónanos. Pero también, Señor, oramos por la iglesia en general. Señor, perdona tu iglesia, perdona tu iglesia, Señor. Hermano, ora, ora, ora. Señor, ayúdanos a permanecer fieles. Ayúdanos a abrir nuestra boca con la verdad de Dios. Ayúdanos a no quedarnos callados. Ayúdanos a proclamar tu verdad por encima de las circunstancias. Ayúdanos a defender nuestros principios, a dar defensa de la fe que has puesto en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a no ser una iglesia cómoda, una iglesia acomodada a este siglo, como dice tu palabra. Señor, no sé si tú nos vas a desacomodar, yo no lo sé. Pero ayúdanos a mantenernos firmes, a ir hacia adelante, a creer que tú estás con nosotros, a creer que tú abres las puertas cada vez que oramos, a estar listos para la oración, listos para la evangelización, a poner en prioridad tus cosas y no dejarlas de últimas y después y otro día y mañana. Ayúdanos, Señor, a hacer tu obra. Ayúdanos a poner todo lo que somos, Señor, en tus manos. Ayúdanos a poner todo lo que tenemos en tus manos para impulsar tu obra, Señor, para que el evangelio se extienda en medio de estas ciudades, Señor, para que el evangelio avance, Señor, porque ninguna obra del enemigo puede detener tu obra en el nombre de Jesús. Señor, nosotros somos instrumentos en tus manos, en donde nosotros estamos, en cada lugar donde nos movemos, Señor, que no podamos estarnos callados, que nosotros tengamos que hablar, que podamos amar a la gente, pero repudiar su pecado y hablarles con la verdad de Dios. Señor, ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a poder hacer tu obra, Padre. Ayúdanos, Señor. Danos esa valentía que necesitamos. Aviva el fuego del don que han puesto en nuestro corazón, Señor. Cuántos dones, cuántos talentos hay en medio de esta casa, hay en medio de nuestra iglesia, en medio de la iglesia en general. Aquí hay apóstoles, aquí hay evangelistas, aquí hay maestros, aquí hay pastores. Señor, aviva el fuego del don que has puesto en nosotros. Levántanos, Señor. Quita todo letargo espiritual. Señor, quita todo aquello, todo adormecimiento espiritual, Señor. Y que podamos ir hacia adelante, Señor, agarrados de tu mano, agarrados de tu mano. Ver tu gloria en nuestras vidas, Señor. Que no tengamos miedo de lo que va a venir. Que no tengamos temor, Señor, si nos toca padecer. Que seamos fieles hasta la muerte. Que no claudiquemos, que no neguemos nuestra fe. Que permanezcamos firmes, Señor, porque tú nos vas a dar esa corona de vida. Que podamos, Señor, no solamente estar listos para recibir, pero también para dar de lo que tú nos has dado, Señor, de tantas cosas que hay en nuestro corazón que tú has puesto, Señor. Que podamos esperar en tu palabra, que podamos estar firmes, Señor, ante las circunstancias, que nada mueva nuestra fe, que estemos parados sobre la roca que es Cristo y que de ahí nada nos mueva, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tu iglesia, Señor, levanta tu iglesia, hermano. Ora por la iglesia en general. Clama al Señor
Señor, por la iglesia en general, por la novia de Cristo. Clama allí, deja que el Señor, que el Espíritu Santo ponga palabras, Señor, para orar. Dile: Señor, yo te necesito, tu iglesia te necesita, Señor. Clamamos a ti por tu iglesia, Señor. Clamamos a ti por tu iglesia, Señor. Clamamos a ti por tu iglesia, Señor. Que sea una iglesia justa, una iglesia sin mancha, Señor. Una iglesia que avanza en el nombre de Jesús, sin temor a lo que pueda venir, en el nombre de Jesús. Oramos también, vamos a orar por los pastores. Hermano, ora por los pastores, ora por los siervos de Dios, ora por los líderes. Yo te pido que en este momento tú intercedas, que cierres tus ojos, intercedas. Dile al Señor: Padre, por favor, toma tú el corazón de cada siervo tuyo, Señor. Toma tú el corazón de cada persona, Señor, que te sirve, que ha sido llamado al ministerio, en el nombre de Jesús. Señor, cada persona que habla tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, guarda a tus líderes, guarda a tus pastores, Señor. Aliéntalos, fortalécelos, Señor. Aquellos que están pasando por tribulación, quizás por ganas de suicidarse, de acabar con su vida, porque no encuentran, Señor, solución. Señor, que hoy tú los abraces, que los sustentes, que los levantes, que les des camino por donde ir, Señor, que sustentes su fe. Señor, aquellos que han sentido debilidad, angustia, desesperación, Señor, hoy clamamos para que tu sangre preciosa, Señor, los lave, los limpie, los sustente, los abrace, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, nosotros, Señor, oramos por los pastores, pero también pedimos a ti perdón, Señor, por cuánto daño les hemos hecho, Señor, cuánto daño nosotros hemos causado a ellos, quizás ellos también a nosotros, Señor. También los perdonamos, Señor, y nosotros proclamamos que tu iglesia, Señor, te pertenece a ti, es tuya, Señor. Tú la has lavado, tú la has comprado a precio de sangre, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos hacer la misión tuya sin temor, Señor, a lo que viene. Señor, que podamos ser valientes y aguantar lo que nos toque, Señor, que no tengamos miedo, porque vendrán tiempos mejores, Señor, porque veremos tu gloria, porque veremos lo que tú vas a hacer, Señor, porque vamos a ser usados por ti, Señor, si nosotros nos disponemos todos juntos, Señor, porque vamos a ver tu iglesia avanzando, porque vamos a ver tu iglesia en medio de la persecución, en medio del dolor, Señor, avanzando, Señor. Vamos a ver las familias llegando, Señor, porque nosotros los vamos a traer, porque la iglesia va a ser ese centro, Señor, de sanidad, en el nombre de Jesús. Eso es tu iglesia. Tú nos has puesto en la tierra para servir, para ser instrumento tuyo de sanidad, de salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Este es un lugar donde tú nos has traído para ser instrumentos tuyos, Señor. Que aquí lleguen las personas, Señor, estemos listos para sanar, curar sus heridas, Señor, para mostrarles tu verdad, para guiarlos, para quitarles esas vestiduras de pobreza, Señor, y poner esas vestiduras de hijo tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sí, eso es lo que yo veo, personas llegando a este lugar, hermanos. Yo veo personas llegando a este lugar con harapos, con ropa de botar, no necesariamente física, pero en su vida espiritual acabados. Pero el Señor tiene un plan con ellos y los va a salvar, y nosotros somos instrumentos para verlos sanados. Yo quiero que tú levantes tus manos, hermano, los que sientan en su corazón, y le digas: Señor, aquí están mis manos, aquí está mi vida. Yo sí quiero servirte. Yo sí quiero orar por las personas que vengan. Yo sí quiero ser instrumento en tus manos para salvación. Yo sí quiero mostrarles tu verdad. Yo sí quiero ser ejemplo, testimonio para ellos.
de cómo es la vida de un creyente. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, listo para hacer lo que tú me digas que haga, Señor. Aquí estoy, Señor. Gracias, Señor, porque mi prioridad eres tú, Señor. A eso vinimos a esta ciudad, Señor, para ver las almas sanándose, las almas restauradas. Para eso vinimos a esta ciudad, Señor, para ver tu gloria, para ver lo que tú vas a hacer en este lugar, en medio de nuestra iglesia, en medio de los obreros que tú levantes, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, por tu presencia en esta mañana. Y gracias porque tú vas a hacer de nuestra iglesia una iglesia que avanza. Yo te quiero pedir un favor. Yo quiero que tú ores hoy por la iglesia, por esta tu iglesia. Y empieza a declarar lo que tú quieres ver aquí. Abre tus labios. Y yo te pido que tú empieces a orar y empieces a decir: Señor, yo quiero ver esto. Y empieza a visualizar cómo tú vas a ser un instrumento de Dios en medio de lo que tú estás soñando. Cómo Dios te va a usar a ti para que su obra se extienda. Ahora yo te pido que abres tus labios, levanta tu voz. Y nosotros profetizamos, nosotros proclamamos, Señor, tu gloria en medio de nosotros, Señor. Nosotros proclamamos, Señor, tu bondad llegando a los corazones de las familias destruidas. Señor, tu bondad en medio de nuestros jóvenes, en medio de los jóvenes en las escuelas, de los niños en las escuelas, Señor. Allí, Señor, donde están los padres desesperados, donde los niños están siendo atacados por ideologías contrarias, por los mismos demonios que se han presentado frente a ellos, Señor. Nosotros nos levantamos hoy y en el nombre de Jesús proclamamos tu gloria, proclamamos tu bendición, Señor. Nosotros vamos hacia adelante, Señor, creyendo en lo que tú vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo como iglesia. Gracias, Señor, por los sueños. Gracias por todo lo que vamos a lograr juntos, Señor, porque juntos vamos a hacer tu obra, Señor, de diferentes maneras, Señor, cada uno sirviendo de diferentes maneras con sus dones y sus talentos. Vamos a ver lo que tú vas a hacer, Señor. Gracias. Aún los niños sirviendo, Señor, aún nuestros jóvenes, Señor, aún los ancianos clamando, Señor, por tu gloria en este lugar, Señor, y lo veremos porque así tú lo has dicho, Señor, así tú nos lo has mostrado y yo creo que tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, muchísimas gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu bendición en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos que están en las redes sociales, Dios les bendiga. Pronto nos estaremos viendo el próximo domingo. Los espero aquí a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos.